tengan bendecida tarde. Mi nombre es Marta y en esta tarde quiero compartir un mensaje que llegó precisamente en esta tarde y ardía mi corazón, ¿verdad? Comencé a escribir, ardía mi corazón y voy a compartir con ustedes la palabra de donde entiendo yo que el Señor quería hablarme y hablarme a ti, así que coloco esta pequeña reflexión, ¿verdad?, en el altar y pedimos al Espíritu Santo que se posicione, Padre Santo, en cada uno de los corazones, que prepare la atmósfera para que en esta tarde tú recibas lo que Dios quiere enviarte para ti y darte un mensaje claro y contundente para que tú continúes en este hermoso caminar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Y voy a comenzar a leer de la palabra y la palabra está en Deuteronomios 29, versículos del 1 al 5. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Convocó Moisés a todo Israel y les dijo: Habéis visto todo cuanto ha hecho el Señor ante vosotros en el país de Egipto con el faraón, con todos sus siervos y con toda su tierra. Las grandes pruebas que presenciaron vuestros ojos, aquellos signos y prodigios imponentes. Sin embargo, hasta hoy el Señor no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años os he conducido por el desierto, sin que vuestras ropas se gastaran de llevarlas, ni vuestras sandalias se gastaran de calzarlas. Tampoco comisteis pan ni bebisteis vino, para entender que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Y esto es palabra de Dios, ¿verdad? Aquí vemos cómo Moisés convoca a todo el pueblo de Israel. Y en esta tarde el Señor te está convocando a ti hermano, para decirte y para darte un mensaje profundo a través de esta palabra. Dice que nosotros todavía como pueblo no acabamos de entender cómo Dios posó su mano sobre el pueblo de Egipto para liberar a su pueblo amado, al pueblo de Israel. Ese pueblo que somos nosotros hoy en día, ¿verdad? Y aquel pueblo, a pesar de que estaba viendo, como nosotros hemos visto en el día de hoy, todos los prodigios que hacía el Señor en aquel momento, nosotros día a día vemos en nuestras familias, en nuestra vida personal, cómo el Señor va trabajando de manera individual en tu familia, en tu vida, en tu servicio, en tu ministerio y en tu iglesia. Y como quiera, dice el Señor en la palabra, que en aquel momento no le ha dado el corazón para entender, tampoco le dio ojos para ver, ni oídos para oír, para escuchar. Pero yo te digo a ti que nosotros somos un pueblo escogido. Esa ceguera, esa falta de entendimiento, esa ceguera, esa sordera espiritual, el Señor la venció en la cruz. Así que su sacrificio no fue en vano. Nosotros no tenemos que ser como ese pueblo judío, que a pesar de que el Señor lo liberó de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida, porque Él se lo había prometido a su padre de la fe, a su padre Abraham. Y Moisés vino a ser el libertador de ese pueblo judío. Fíjese que Moisés llevó ese pueblo a costa de que Dios, como lo prometió, bajaron 10 plagas en el pueblo de Egipto, porque Dios conocía el corazón del faraón. Dios conoce tu corazón. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está terco, obstinado o falto de fe como era el faraón? ¿O tú estás del otro lado? Tú estás del corazón de Moisés. Un corazón humilde, un corazón que estaba atento a la voz de Dios, un corazón que cuando el pueblo pecaba, el mismo Moisés se humillaba y se postraba como intercesor para que su pueblo fuera liberado y se cumpliera el propósito de liberar ese pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas no tuvo que ver el faraón para creer? Porque si vemos en la palabra, el faraón al final, por miedo, dejó ir al pueblo de Israel.
Pero 3 días después se arrepintió y salió a la búsqueda de ese pueblo de Israel. Estaba ensañado, ¿verdad?, con apropiarse nuevamente y traer a la esclavitud ese pueblo de Israel. Pero el Señor, tu Dios y mi Dios, estaba claro de cuál era el propósito, de lo que quería probar con esa obstinación del faraón. Nosotros fuimos liberados por la sangre de Cristo. Y el Señor te dice: pueblo mío, ¿cuánto has caminado por el desierto sin rumbo? ¿Cuánto tiempo nosotros como pueblo del Señor vamos a caminar sin rumbo, tambaleándonos en la fe? Cada vez que llega un evento de gran magnitud o cuando llegan los problemas en nuestro hogar, nosotros rápidamente empezamos a tambalear en nuestra fe. Quizás nos quejamos como el pueblo de Israel, que tenemos hambre. Oh Señor, ¿por qué ocurre esto en mi vida? ¿Por qué se murió mi familiar? ¿Por qué llega la enfermedad? Y estamos igualitos que el pueblo de Israel. Y el Señor tu Dios te dice hoy: pueblo mío, ay pueblo mío, ¿cuánto has caminado por el desierto sin rumbo? Dios te dice que te sacó de Egipto, te llevó a la tierra prometida. Eres heredero de su trono porque nos hizo hijos de sangre, y nos dio la salvación a través de su sangre bendita. Eres el pueblo que Dios le prometió a Abraham que lo liberaría, que lo cuidaría. Y todavía tú sigues ensañado en vivir la vida del faraón. Yo no sé lo que tú estás pensando, pero es momento ya. Es momento ya de empezar a caminar. No es momento de empezar y quedarte a mitad en ese camino del Mar Rojo. Cuando Dios abre las puertas, las abre de par en par para que tú pases por esa puerta y recibas la bendición. El pueblo judío en un momento dado se quedó estancado y no tenía salidas mientras el faraón venía atrás de él. Sin embargo, Dios prometió que los iba a llevar a una tierra nueva, y dice que sopló un viento recio y abrió el mar de par en par para que su pueblo pasara de una tierra de esclavitud a una tierra prometida, a una nueva vida. Y el Señor te está diciendo en esta tarde que es momento ya de dejar Egipto, de soltar Egipto para encaminarte hacia la tierra prometida. No es momento de quedarte a mitad como el faraón en medio del Mar Rojo, donde fue aniquilado y exterminada toda su generación, todo su ejército. Eso es lo que tú quieres. El Señor quiere que tú sigas caminando y que llegues hacia el otro extremo donde te está prometiendo esa vida eterna. Y el Señor me dice: ¿en quién piensas cuando tienes miedo? Cuando el miedo te arropa, cuando llega la angustia. Cuando llega la angustia y la enfermedad a tu pueblo, a tu familia, cuando llega la muerte. Cuidado con la muerte terrenal, es peor la muerte espiritual. Y el Señor te está llamando para que tengas vida y tengas vida eterna. Te está llamando a entender que como Moisés tú tienes un propósito, que como Moisés tú tienes un llamado y que es tu deber caminar por ese desierto. Como Él prometió que no se va a desgastar tu ropa ni se van a desgastar tus sandalias. Puede haber cansancio, pero tienes que continuar porque el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dice el Señor, me dice: yo plasmé en ti la promesa de la vida eterna, promesa de protección, promesa de provisión. No es hora de quejarte, pueblo mío. Ya basta de tanta queja. ¿Cuántas personas hay por ahí orando para que termine la pandemia? Hermoso. Pero ¿cuántos millones están caminando sin clamar a Dios y quejándose de la pandemia? ¿Cuántos millones hay? ¿No es hora de qué? De quejarte por lo que está sucediendo. Hermano, es hora de quitarte tus sandalias. Es hora de quitarse tus sandalias como lo hizo Moisés cuando vio la zarza encendida. La zarza está encendida en esta noche para ti. Quítate tus sandalias, despójate de esa vida pasada y póstrate. Póstrate en oración, póstrate en fe, porque el Señor me dice: yo soy el que soy. Yo haré, Marta, yo haré. Y el Señor te dice:
Déjame a mí que yo haré. ¿Cuál es nuestra misión? Quitarnos las sandalias como Moisés y postrarnos, adorarle y alabarle, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor me decía, ¿por qué te burlas del más pequeño? No te burles del más pequeño como lo hacía quizás el faraón ante la presencia de Moisés, que no se sentía intimidado y pensaba que esto era un juego. El Señor se valió de Moisés porque tenía un corazón humilde. Porque aunque sabía que él no podía lograr nada de lo que el Señor le había dicho que iba a hacer ante la presencia del faraón, Moisés se lanzó en fe y se hizo presente ante un rey que era el faraón, o ante una persona que era adorada como un dios. Pero Moisés iba con la seguridad del mundo de que solo Dios hay uno y que aquel que le habló en las zarzas encendidas lo iba a respaldar. Y que lo que dijo que iba a hacer, el Señor lo iba a mostrar. Y así el Señor lo cumplió, no una, 10 veces ante las plagas. Y además delante de las plagas también lo mostró en esa salida del pueblo de Israel. Los acompañó en todo momento y les dio la provisión. Entonces, ¿por qué continuamos siendo como el pueblo de Israel? Dice, el Señor te dice que no te olvides nunca que Dios te respalda, que tú como siervo, que tú como converso, que tú que estás atento al llamado, el Señor te va a respaldar en todo momento, siempre que nosotros reconozcamos que Dios es el Rey, que solo Él es nuestro Dios. Si su pueblo escogido caminó por 40 años en el desierto, no te quejes, hermano, por las pruebas o por los desiertos que tú tengas que pasar. Su pueblo nunca creyó que fue liberado y se quejaba continuamente. Constantemente le decían a Moisés, nos trajiste aquí cuando allá teníamos un lugar para morir, cuando estaban frente al Mar Rojo. Nos trajiste aquí y nos estamos muriendo de hambre. Y el Señor, ¿verdad? Y Dios con esa paciencia le daba la provisión para que el pueblo viera quién era Dios, qué poder tenía Dios, ¿verdad? Y que Moisés era su escogido. ¿Cuántas veces nosotros creemos que no somos libres? Nosotros somos parte de ese pueblo que Moisés liberó de la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud de nosotros? Nosotros tenemos los egipcios aquí encima de los hombros. La esclavitud del pecado es peor que la esclavitud que promovía el faraón en el pueblo judío. No podemos estar quejándonos de que Dios nos esté purificando a través de este caminar por la tierra, porque esto es un lugar de paso, con la promesa de que sí vamos a llegar a una tierra prometida donde nos vamos a encontrar en la gloria. Dice el Señor, mira, hermano, es hora de que tú veas la grandeza del sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz. Que Dios te dio su único hijo para que obtuvieras la libertad, y no solo la libertad del faraón, la libertad del pecado, y te ganaras la vida eterna. Ya es hora de empezar a caminar. Este no es momento de nosotros estar quejándonos de lo que nos falta, sino disfrutar de las cosas que Dios nos está dando en cada detalle día a día. ¿Por qué te tambaleas si Dios está presente en tu vida? Dios prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿por qué dudas como el pueblo de Israel? ¿Por qué te tambaleas ante las pruebas? ¿Por qué lloras tanto? ¿En dónde está puesta tu fe? El Señor te dice, yo abrí las puertas y te llené de promesas. Yo cerré la puerta del desorden en tu vida. Yo cerré la puerta del pecado en tu vida. Yo cerré la puerta de perdición en tu vida. Y abrí mis puertas de bendición de par en par. Y aún tú estás
como el pueblo judío en un momento particular, que miraban hacia atrás pensando en la comodidad que tenían mientras estaban en esclavitud. ¿Y sabes qué? Mientras nosotros estamos en el pecado, estamos entrando por la puerta ancha, por la vida fácil. Ten cuidado. ¿Qué puerta vas a abrir? ¿Por qué puerta tú vas a entrar para recibir la bendición? Porque te digo algo y el Señor te dice que no importa la circunstancia, aunque nosotros veamos que el mundo se está cayendo, la puerta estrecha es por donde yo te voy a llevar. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel, pudo haberlo llevado por el camino más corto. Sin embargo, decidió llevarlo por el camino más largo para evitar que el pueblo, su pueblo escogido, tuviera simplemente la mínima tentación de regresar a la esclavitud. Y así te dice el Señor, yo te voy a llevar por el camino más largo, porque dentro de ese camino yo te voy a probar en fuego, yo te voy a moldear, y si tengo que romperte, te voy a romper 1,000 veces, porque esa vasija yo la voy a moldear a mi manera, para que esté preparada a llegar a la santidad, para que esté preparada para vernos cara a cara más adelante. Dios te dice, ¿por qué te enfocas en las riquezas? ¿Por qué te enfocas en el poder, en los bienes materiales? ¿Por qué te empeñas en quedarte en el Mar Rojo y morir en ese lugar? Simplemente porque te da trabajo pasar a la próxima bendición, que está llena de promesas. ¿Por qué rechazas el camino que Dios abrió para ti? Esto es algo que un servidor no lo puede entender. A veces cuando el servidor está metido en el momento más fuerte de su vida, en su familia, en su trabajo, en la iglesia, en la comunidad, en el ministerio, tendemos a salir corriendo. Y en ese momento las puertas se abren de par en par para que el camino se haga ancho y cómodo. Y en la comodidad nos podemos quedar. ¿Por qué rechazas el camino que Dios abrió para ti? ¿Por qué tú escoges construir edificios y pirámides egipcias en lugar de sembrar en tierra fértil y recoger mi cosecha? Eso te dice el Señor. ¿Por qué escoges? Y ahí vamos con los bienes materiales. El Señor te dice, ¿por qué escoges construir edificios y pirámides egipcias cuando te estoy dando una tierra fértil y estoy poniendo en ti la semilla para que puedas cosechar y recoger esa cosecha y estar a mi lado? ¿Acaso Dios te ha dejado a ti desprovisto en algún momento? Dios te dijo que va a estar contigo hasta el final de los tiempos y te dice, bástate mi gracia. Es tiempo de caminar en fe. Es tiempo de quitarte las sandalias y postrarte y adorarle. Que se haga su voluntad. Que confirme en ti el propósito. Que te deje ver lo que Él quiere para ti, para tu familia y en tu vida. Oh pueblo mío, linaje escogido, nación santa, eso eres tú. Eso te dice el Señor a través de la palabra. Hice caminar tus antepasados 40 años en el desierto. ¿Cuánto nos va a hacer caminar a nosotros quizás? Moisés estuvo 80 años para descubrir su propósito. Y quizás tú ya sabes cuál es tu propósito. Simplemente tienes que dejarte llevar. Dios te dice, escúchame bien, camina firme. No tengas miedo. No tengas miedo de lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Enfócate en la piedra angular. De donde viene la gracia, de donde viene la dirección. Moisés se retiraba a orar, a ofrecer sacrificios y ayunaba. Retira tu cuerpo y tu corazón para encontrarte con el Señor. Y el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente.
Continúa el camino que abrí para ti. No confundas la puerta ancha por la estrecha. Que se abran tus ojos espirituales. Es hora de caminar. Es hora de vencer. Es hora de creer en aquel que dio su vida por nosotros. Yo no sé lo que tú estás esperando. Dios tiene tantas cosas hermosas para ti. Hoy las tuvo ayer y las tendrá mañana. Hay que vivir un día a la vez, confiado en la providencia, en la misericordia y en la paz del Señor. Es hora de sumergirte en la palabra de Dios. No pierdas tu tiempo divagando en el internet, divagando en las redes sociales. Alimenta tu espíritu, alimenta tu alma. Enriquece tu vida espiritual. Dios necesita que te enriquezcas espiritualmente para poder usarte. Estamos sedientos de su palabra, estamos sedientos de servidores en espíritu y verdad, en servidores que tengan verdaderamente un discernimiento, que tengan un conocimiento de la palabra. Y ese eres tú. El Señor te está llamando a alimentarte espiritualmente en este tiempo. No es a irte a pasear y a tener la desesperación de salir. Es clausurarte y extender tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu para enriquecerte. Quien conoce a Dios lo tiene todo. No tiene por qué buscar afuera. No tiene por qué llenarse de cosas vacías. Es hora de descansar en sus manos y dejar que Dios sea Dios y no caer en la desesperación. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Y la paz tiene que prevalecer, no solamente en este tiempo difícil. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Si tú no tienes paz, tienes que buscar la manera, te dice el Señor, de buscar un espacio en tu vida y pedir nuevamente ese fruto del Espíritu Santo. Hay mucha gente que está perdiendo la paz y es porque sus ojos están fijados en la vida cotidiana y en lo material y se olvidan de su parte espiritual. Pueblo de Dios, hay un camino por recorrer. Nosotros no hemos terminado. Y cuando veas y sientas que ese camino se terminó, como terminó para el pueblo de Israel cuando llegaron frente al Mar Rojo, espera, ora con fe, que Dios va a abrir nuevamente el Mar Rojo ante tus ojos para que tú sigas caminando hacia el propósito que Dios tiene en tu vida. Es momento de que Dios sea Dios, de esperar en Dios para que Él abra ese camino para ti, en tu vida. En el Salmo 125, en el versículo 1 dice: los que confían en Jesús son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y yo te digo, este es el tiempo de ser como el monte de Sión. Oye, Sión, el tiempo tuyo llegó. Es hora de estar firme, esperar con fe, de ser fuertes y consistentes, de estar atentos a la voz de Dios. Cada instante Dios nos habla. Quizás te habla a tu corazón, quizás te habla audible, quizás te habla a través de la palabra, quizás te habla a través de un testimonio. Es hora de convertirse en Sión, en ese monte que no se mueve y que permanece para siempre. Que aunque hayan vientos de tormenta, nosotros seamos como el roble, que se dobla, pero permanece firme en contra del viento y así crece. Y aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón y nos tenemos que mantener firmes. No importa que hayan miles de faraón persiguiéndonos a nosotros. No importa las puertas anchas que se abran, que se vean fáciles de atravesar. Espera en el Señor. Espera el momento perfecto. No seas faraón. No seas de corazón incrédulo. No seas de corazón prepotente. No seas
de corazón obstinado ante la presencia del Señor. Porque aquel que no cree y no se convence de que Él es el Dios, el Rey de Reyes, muere a mitad del camino como murió el faraón y todo su ejército. Seamos como Moisés, que a pesar de que hacia el frente se veía un camino difícil, Moisés se mantuvo firme hasta llegar a cumplir su propósito. Que no llegó a la tierra prometida por un pueblo obstinado y falto de fe, pero él sí cumplió su propósito y no se retiró en ningún momento. Y por eso te digo, hoy es noche de convertirte en el monte de Sión, que ante la adversidad no se mueve, no se quita. Y como dice el Señor en la palabra, bástate mi gracia. Eso será suficiente, porque Él te prometió que iba a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Así que es momento de quitarte las sandalias, despojarte de todos los miedos que pueda provocar el faraón en tu vida y postrarte, adorarle al Rey de Reyes y permitir que Dios sea Dios y fluya en tu vida, en tu caminar, en tu trabajo, en tu propósito y en tu vida. Reciban la bendición del Señor y un abrazo. Mucha paz.